Es un honor para nosotros esta tarde recibirles la librería El Buscón y Trasnocho Cultural, recibirles nuevamente en este espacio que ya se ha convertido en el lugar de muchos, cosa que me place enormemente, porque además veo cómo las caras se repiten, las caras amigas, libros diversos, libros de historia, literatura, gastronomía, fotografía, siempre El Buscón abierto para presentar lo mejor de nuestras publicaciones venezolanas. Me place mucho recibir en esta ocasión a una casa amiga, Artesa Publicaciones, con la presencia de Rosa Alexia Guerra. Somos aliados hace muchos años, nos prefieren siempre, cosa que agradecemos para que sus lanzamientos se hagan en El Buscón. Y hoy me alegra muchísimo nuevamente recibir a mi querido amigo Rafael Arraiz Luca, amigo queridísimo y amigo del Buscón consecuente, amigo querido. De verdad que me place enormemente recibirte nuevamente. Pido un aplauso para Rafael. Se trata de la última publicación de Rafael Arraiz Luca, Latinoamérica, Nudo, Mitos y Logros. Para esta presentación vamos a contar además con otro queridísimo amigo, Víctor Guedes. Otro aplauso para Víctor. Siempre agradecida con Víctor porque es otro amigo consecuente, infinidad de presentaciones y sobre todo tener la certeza de que vamos a pasar una buena tarde con estas dos figuras que acompañan a Rafael. Recordarles que vamos a cumplir 23 años este año, El Buscón, y estamos con mucha actividad aniversaria, esta semana particularmente celebrando el libro, la semana del libro, y así seguimos. Síganos por estas redes nuestras y sigan acompañándonos. Gracias. Vamos a comenzar con Rosa Alexia. Gracias a todos por estar aquí. Muy agradecidos siempre con El Buscón, que ciertamente sentimos nuestra casa, no solo como artesa, sino como gente que cree en el libro y la lectura y que trabajamos por ello por tantos años, pues no hay otra manera de reconocer que estar y de compartir estos espacios y que cada cosa que vayamos creando tenga su lugar aquí, o este sea el primer lugar. Siempre nos enorgullece que todos los lanzamientos los hacemos aquí porque creemos que es fundamentalmente un espacio de resistencia donde el país sigue construyéndose día a día y con esa lucha y ese reto estamos. Pues para mí es un honor en representación de Artesa presentar este nuevo libro de Rafael Arraiz Luca, Latinoamérica, Nudo, Mitos y Logros. Un libro que no se limita a contar la historia, que de alguna manera recrea una cadencia de una crónica larga, detenida, donde cada episodio, desde las sociedades originarias hasta los dilemas contemporáneos, un libro que no se limita a contar la historia, es un libro que piensa la historia, que la recorre con la cadencia de una crónica larga, detenida, donde cada episodio, desde las sociedades originarias hasta los dilemas contemporáneos de la globalización, está atravesado por una voluntad clara de comprender más que de buscar. A lo largo de sus páginas, el lector no encontrará una acumulación de hechos o de datos, encontrará en cambio algo más valioso, una mirada, una selección consciente de momentos decisivos organizados como ventanas que se abren sobre 5 siglos de historia compartida. Ventanas que permiten ver los nudos que aún nos atan, los mitos que hemos construido y sostenido y los logros que a pesar de todo nos definen. Editar este libro ha sido también
un ejercicio de conciencia, porque enfrentarse a este recorrido es aceptar que nuestra historia no está hecha nunca de rupturas limpias, sino de persistencias, de tensiones que se arrastran, de promesas que se reformulan, de búsquedas que no terminan de resolverse. Aquí están la conquista y sus dilemas morales, el mestizaje, libro que aporta contexto en medio del ruido, que invita a pensar con serenidad en tiempos de urgencia, que apuesta por la complicidad en una época que premia la simplificación. Este libro encarna precisamente la apuesta de ponernos a reflexionar, que es un poco lo que desde Arteza queremos hacer. Nuestra apuesta es poner en manos de la gente libros que nos traigan conocimiento, pero que sobre todo nos invite a reflexionar, a pensar, a recrear, a continuar. Gracias, Rafael, por ofrecernos un libro que no pretende cerrar la historia, sino iluminarla, aunque sea un poco más, en este largo camino de 5 siglos buscando luz. Y gracias al maestro Víctor Guedes, quien esta tarde nos acompaña para presentar Latinoamérica, nudos, mitos y logros, a quien cedo la palabra. Muchas gracias. Les confieso que presentar un libro de Rafael Arraiz me genera cierto temor reverencial, porque no estamos ante cualquier autor, estamos ante un intelectual de lo más significativo de nuestro país y de Latinoamérica, y además un historiador de referencia en el ámbito de nuestra cultura. Pero asumo el reto con la satisfacción de haber leído un libro que me nutrió, que me encantó, que me envolvió, y además porque Rafael Arraiz es mi amigo entrañable y con él hemos transitado muchísimos caminos conjuntos. Este es un libro que no es una historia abreviada de Latinoamérica, sino que es más bien una historia sustanciada de Latinoamérica. Porque no es un libro que se desenvuelve en función de la secuencia de argumentos cronológicos o de argumentos diacrónicos, sino que fundamentalmente tienen la habilidad de identificar puntos coyunturales que son generativos por la cantidad de efectos que genera en un lector. Desde luego, este manejo se apoya en su capacidad literaria, en su dominio, su versatilidad en el manejo de la lengua, pero también en su capacidad historiadora y fundamentalmente en su vocación docente y en sus habilidades comunicacionales que permiten convertir el libro en un libro, yo lo podría titular de resonante, porque es un libro que remueve ideas, imágenes, conceptos, que no solamente lo hacen a uno transitar las líneas de una hoja, sino que lo proyectan a reflexiones abiertas. Cada una de las páginas de este libro produce preguntas abiertas que son espacios de libertad para uno ejercer reflexiones de toda naturaleza. La primera resonancia que se me ocurre al leer este libro es precisamente la del título. Me encantó, porque cuando uno habla de nudos, mitos y logros, uno tiene inmediatamente que pensar ¿qué es un nudo? Un nudo es precisamente la expresión de eventos que cada uno de ellos revela
la concurrencia de muchas causas que se conjugan en un mismo momento y que se anudan, y de que cuando los factores de una circunstancia se anudan, si tú alas uno de ellos, aprietas más el nudo y no puedes entender. Y eso es la historia. Nudos. ¿Qué son los nudos? Son las crisis de la historia. Y Rafael Arraiz, con su libro, nos permite entender de que la historia es una secuencia de crisis, y de que en consecuencia las crisis no son accidentes de la historia, sino que son la manera natural como la historia se desenvuelve. No hay manera de un desenvolvimiento histórico independientemente de las crisis, y las crisis son precisamente eso, nudos. Pero habla también de mitos, y los mitos son narraciones ficticias generadas de creencias infundadas que enturbian los ojos y nos permiten ver realidades de una manera distorsionada. Y él nos hace comprender precisamente que la historia en mayúsculas está integrada también por historias en minúsculas, algunas de las cuales no son realmente ciertas, sino que son especulaciones, y que muchas veces son las que más convencen a algunos. Y los logros, desde luego, siempre advirtiéndonos en cada uno de ellos que son esa conjugación de frustraciones y de esperanzas, pero frustraciones y esperanzas que nos permiten todavía mantener una conciencia de compromiso con la construcción de un devenir. Rafael se pasea por una cantidad de mitos y los desmonta. El mito de que la conquista acabó con la población indígena, el mito de que la vocación de los españoles era más de exterminación que de evangelización, el mito del buen salvaje. En fin, va desmontando mito por mito hasta hacernos entrar en contacto con una realidad que es la que se legitima en función de las comprobaciones y de las hipótesis validadas como consecuencias de su investigación. La segunda resonancia que me produce el libro es que me hizo recordar las exigencias propias de lo que significa la historia. La historia y la razón nunca se juntan, decía Nietzsche. La historia es lo que ha sido y no lo que ha debido ser, decía Gil Fortuny. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y quien la conoce está condenado a ver cómo la historia se repite por culpa de aquellos que no la conocen. Voltaire decía: la historia nunca se repite, pero los hombres se repiten siempre. Y un último aforismo que me encanta y que es el que me da luces para muchas cosas, y la sentí en la lectura de cada una de estas páginas, porque la resonancia de ellas lo lleva a uno a establecer muchos escolios en los márgenes de las páginas, que es Tolstoy, que decía: la historia es una loca que responde preguntas que nadie le ha hecho. ¿Y qué comprobaciones tenemos en nuestra realidad? ¿Y qué comprobaciones nos hace sentir el autor en cada uno de los factores que va desmontando en todas estas maravillosas e ilustradas páginas? Pero pensamos en algún nudo, porque no en todo, porque no tendremos tiempo, pero un nudo que me llamó mucho la atención, siglo XVIII. Nos reseña Rafael Arraiz que en el siglo XVIII ocurrieron tres acontecimientos muy significativos.
En primer lugar fue la invención de la máquina de vapor en Inglaterra en 1769. Tremendo acontecimiento que impactó con una fuerza y una energía enorme. El segundo acontecimiento fue la primera revolución democrática en Estados Unidos. Y el tercer acontecimiento fue la Revolución Francesa en 1789. Tres acontecimientos. Y hay un análisis que él hace ahí que le permite a uno removerse y retrospectivamente ir y venir en la historia para uno poder evaluar e ir estableciendo las comparaciones sucesivas. Y nos recuerda que mientras todas estas tres cosas ocurrían y se conjugaban como una especie de trineja que pautaba y que acobijaba todo, el Imperio Español consumía su tiempo tratando de meter bajo cintura a los criollos con impuestos. Y el resto del mundo enfocándose hacia otro lado. Que la Iglesia lo que hacía era demonizar a los ricos y recordar permanentemente la imagen de que es más fácil que el camello entre por el orificio de una aguja a que el rico entre en los cielos. Y se les olvidó a la Iglesia en ese momento, y a lo mejor en muchos otros, que las dos imágenes más fundamentales de la Biblia, como son el buen samaritano y el hijo pródigo, tienen como sujetos a ricos, y que sin esos ricos no hubiese ocurrido ni una ni otra cosa, y que son los dos evangelios más poderosos de contienen. Pero hay un tercer acontecimiento también importante y un tercer factor de análisis que nos hace que nos hace Rafael, que es que mientras el mundo se orientaba a ver lo de la máquina de vapor con la derivación de la industrialización y sobre la primera revolución democrática, que eran un factor de pensamiento que expandía totalmente el espíritu de aspiración en el futuro de la realidad, en Latinoamérica nos inclinamos fundamentalmente fue por la Revolución Francesa. Y eso le hace a uno pensar y remover aquella tesis de Hannah Arendt que decía: todas las revoluciones por la liberación han fracasado, mientras que todas las revoluciones por la libertad han triunfado. Qué interesante. Las revoluciones por la libertad han triunfado, las revoluciones por la liberación han fracasado. Y además, con esos tres principios de libertad, igualdad y fraternidad, que hoy en día, a mi juicio, son muy discutibles porque no se sostienen por sí solos. No es igual la libertad del zorro a la libertad de la liebre, y en consecuencia no podemos pensar en la libertad solo, sino que tenemos que pensar en la libertad responsable. La justicia, la igualdad. No hay nada más desigual que tratar igual a los que son desiguales. Y en consecuencia no hay que pensar en la igualdad, sino en la igualdad con justicia. Y así sucesivamente, y estas son cosas que el libro le va removiendo a uno cualquier pensamiento para establecer toda esta significación. Pero hay otro nudo interesantísimo que no debo dejar de subrayar en este momento, que es que cuando los países latinoamericanos lograron la independencia, nos dice Rafael, todos estaban desorientados. Y
en el marco de esa desorientación no hubo ningún país que seleccionó la democracia parlamentaria, sino todos la democracia representativa. Y mientras uno más ve en retrospectiva, y yo ahí coincido totalmente con Rafael, la democracia parlamentaria es un espacio de formación para el diálogo, la concertación, para la negociación, mientras que la democracia representativa le da el privilegio a los discursos y a la imposición de la mayoría, pero no tenemos la formación que se deriva del régimen parlamentario que lo obliga a uno a establecer esos marcos de vinculación en donde se pone en vigencia que yo debo saber qué quieres tú y qué quiero yo, que yo debo saber qué quieres tú de mí y qué quiero yo de ti, que yo debo saber, ¿verdad?, cómo me puedo poner en tus zapatos y cómo tú te puedes poner en mis zapatos, que yo puedo saber cómo podemos trabajar y crecer juntos como consecuencia de todo ese proceso. Pero pego un salto, porque no quiero abusar de ustedes, y llegamos al siglo XX, donde ahí, imagínense ustedes ese territorio para Rafael Arraiz de cómo sentirse en la facultad más versátil de sus análisis. ¿Y qué pasó en ese siglo XX? Pues 2 guerras mundiales. Y además de 2 guerras mundiales, una guerra fría que la siguió. Pero además también hubo una caída del muro de Berlín. Caída del muro de Berlín que removió a Latinoamérica y que simplemente uno puede destacar esa remoción que causó aquel acontecimiento, recordando por ejemplo Cabrujas, quien dijo ante esa situación: la historia nos cayó a patadas. Todos los que creían en el comunismo, la historia les cayó a patadas. Y Carlos Monsiváis en México, que dijo: yo no sé si es que no entiende lo que está pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo. O el graffiti, que fecundó todos los muros de Latinoamérica, que decía: después que yo tenía todas las respuestas a mi vida, me han cambiado todas las preguntas. Entonces, hay toda esa conjugación de aspectos. Y después vino algo que podríamos llamar, con un pensador mexicano, la paz caliente. Ya no era un asunto de la Guerra Fría, sino la paz caliente, en donde le permite a Latinoamérica plantearse 2 grandes preguntas que todavía debemos darle vueltas. ¿Qué es más importante y qué es más peligroso? ¿Qué es peor, la mentalidad del colonizado o la mentalidad del colonizado? ¿Qué es peor, la dependencia o la irrelevancia? Entonces son dudas que toda aquella circunstancia amparada bajo esa idea de la paz caliente nos remueve. Hay 2 cosas que me las hizo entender Rafael de una manera magistral, que ocurrieron en el siglo XX y que todavía tienen sus prolongaciones, que fue Perón en Argentina y Getúlio Vargas en Brasil. Son
narraciones que históricamente las maneja Rafael aquí con una capacidad de producir preguntas abiertas que le dan a uno pautas para seguir pensando. Pero después también, en ese mismo capítulo, hace una reflexión muy profunda y muy detenida en todo el periodo que nos llevó a la sustitución de las importaciones, en donde queríamos pasar de la dependencia a la independencia, olvidándonos de que lo importante es la interdependencia. O que pretendíamos y creíamos que con las ventajas comparativas íbamos a triunfar. Yo soy más poderoso que tú porque yo tengo más que tú, yo tengo petróleo y tú no tienes. Y todos los países del este asiático no tenían petróleo porque no tenían ventajas comparativas, pero sí tenían ventajas competitivas. Y se nos olvidó también lo de las ventajas cooperativas, que van más allá de las ventajas comparativas y de las ventajas competitivas, porque las ventajas cooperativas nos recuerdan que más importante que lo que tú tienes más que yo y de lo que tú sabes más que yo, es la capacidad de nosotros poder conjugar esfuerzos para que entre los dos seamos capaces de generar resultados que vayan más allá. Y yo asociaba un poco toda esta lectura y me daba cuenta de que es muy simplista lo que planteó Darcy Ribeiro, que en un determinado momento llegó a decir que Latinoamérica eran 3 tipos de países. Habían los países testimonio, los países trasplantados y los países abiertos. ¿Qué eran los países testimonios? Aquellos que vivían de su pasado, aquellos que no se habían despegado de la vida precolombina y que todavía seguían proyectando toda esa sensibilidad y esa cultura sin tener la posibilidad de meterse en la realidad y las exigencias nuevas que se planteaban. ¿Qué eran los países trasplantados? Bueno, los que llegaron de una manera tan voluminosa y tan influyente que condicionaron la propia cultura de los países. Recordemos que Jorge Luis Borges definió una vez Argentina. Argentina es un país en donde un barco vino de Europa y se volteó todo ahí. El país. Y que habían los países abiertos. Los países abiertos en la América Latina que estaban totalmente con un horizonte que convocaba a la gente y que convocaba a las sensibilidades más plurales. Pues bien, eso nos permite pensar todas estas cosas que nos produjo la lectura de este libro, de que este no solamente es un libro resonante, sino que es un libro que suma y que suma bastante. Y esa suma bastante la condenso en algo que me pareció de una oportunidad y una pertinencia estupenda, porque ahí él nos recuerda lo que Latinoamérica ha vivido en materia de transiciones y se detiene con una capacidad magistral en los 3 acontecimientos y las 3 experiencias más importantes que América Latina ha tenido. La primera fue Colombia, porque en Colombia, con la muerte de Gaitán y el Bogotazo, ¿verdad?, Laureano Gómez y Álvaro Lleras llegaron, el Partido Liberal y el Partido Conservador llegaron nada más y nada menos que a la concertación de establecer que iban a tener los 2 partidos un solo candidato durante 4 periodos. Eso es algo, recordarnos eso y explicarnos con ese brillo es algo iluminador. Pero también recordó Venezuela, cuando fuimos capaces de el pacto de punto fijo a un gobierno
de unidad en donde realmente en aquella coyuntura tan difícil había. Y también nos recordó ahí, para completar el trío, nada más y nada menos que lo que ocurrió en Chile, que después que acuerdan un plebiscito, gana el centro izquierda y estaba acordado que ganara quien ganara, iba a permitir que Pinochet siguiera siendo el jefe de la Fuerza Armada. Impensables, impensables. Aquí estamos en una estabilización, en una recuperación y en una transición, y pretendemos querer a la transición sin haber cubierto las dos anteriores. Porque la ansiedad que nos ha hecho tanto daño y que de manera tan cercana nos ha llevado al fracaso, la queremos seguir administrando para querer llegar sin transitar, y el tiempo se venga de todo lo que viene sin su consentimiento. Y bueno, estoy hablando como mucho. Y llega Rafael, nada más y nada menos que el siglo XXI. Maravilloso. Y no voy a quitarles tiempo, solamente quiero rescatar algo que a mi juicio es lo más significativo y lo más prospectivo que tiene este libro, que es recordarnos y desafiarnos con la idea de que la democracia es un proyecto cultural. Eso parece una frase de perogrullo, pero esa frase es poderosísima, porque pensar y proponer, como lo hace Rafael en este último capítulo, de que la democracia es un proyecto cultural, es aceptar de que la democracia, antes de cualquier otra cosa, es una manera de pensar, de sentir y de hacer. Es una cultura. Si no hay cultura democrática, no hay democracia. Y esa es la apuesta de este libro. La democracia, convertirla en un proyecto cultural, para que me inspiro en Peter Drucker para decir, ante la pregunta de ¿los demócratas nacen o se hacen? Y uno le respondería, los demócratas nacen, pero nacen tan pocos que al resto hay que formarlos. Hay que formar para la democracia. El hablar de la democracia como un proyecto de cultura es una idea bellísima, que se podrían derivar de ahí miles de planteamientos, y que en la coyuntura actual sería algo de utilidad suprema. Porque la democracia tiene muchos enemigos. La democracia tiene enemigos externos: el comunismo, el fascismo y todos los matices de los totalitarismos. Pero también la democracia tiene enemigos internos. Los enemigos internos son el populismo, la polarización y el mesianismo. El mesianismo es un enemigo de la democracia. Y además la democracia no solamente tiene enemigos externos e internos, sino que también tiene enemigos íntimos. Y los enemigos íntimos de la democracia son la intolerancia, el sectarismo y el fanatismo. Porque son tres cosas que agotan totalmente y que impiden la democracia, y que son las cosas que hay que cultivar, porque la democracia no solamente debe ser protegida, sino que debe ser cuidada. Cuando uno protege algo, uno lo defiende con muros para que no se metan desde afuera, pero cuando uno cuida algo, uno lo trata como uno puede tratar a una
flor que la trata de cultivar y que permite que ella crezca. Y este libro nos lleva a esto y a muchísimas otras cosas. Rafael, realmente gracias por este aporte. Y yo termino recordando algo que quizás ustedes saben y que estoy seguro que muchos saben, pero hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan, y yo quiero repetirlo. Porque cuando Albert Camus recibió el premio Nobel, ahí hay una afirmación que me parece que calza totalmente como consustanciación de este libro. Él decía: todas las generaciones del mundo se han planteado el desafío de cómo construir el mundo y cómo reconstruirlo. Nosotros, decía él, tenemos un desafío mayor, y es evitar que el mundo se siga desconstruyendo. Y nosotros, en el marco de nuestra realidad, tenemos que darle gracias a Dios que, si bien es cierto que en este momento no nos estamos reconstruyendo, por lo menos se ha detenido el proceso de destrucción en donde veníamos. Gracias, Rafael, por todo esto. Wow, gracias Víctor, una clase magistral. Me alegra muchísimo porque estas 140, 150 personas que hay aquí no perdieron el tiempo, oyeron las palabras de Víctor Guedes, que es verdaderamente una clase magistral lo que nos ha dado. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a mis editores. Muchas gracias a mis editores, Pablo Pulido Mendoza, Marco Siervo Zabarsky y Rosalexia Guerra, que siempre reciben mis libros. Este es el cuarto que publicamos, estamos publicando un libro al año. El año que viene Carlos Andrés Pérez, la biografía que estoy escribiendo. Hemos publicado la historia de Caracas, la biografía del general Páez, la biografía de Bolívar y ahora este trabajo sobre Latinoamérica, que se origina en una deuda mía con los alumnos de la Universidad Metropolitana y los alumnos del doctorado en Historia de las Américas en la Universidad Católica. Yo tengo entre un sitio y otro como 20 años dando clases sobre Latinoamérica, y un día me dije, pero ¿cómo es posible que no haya escrito una interpretación de esto sobre lo que vengo dando clases? Bueno, me organicé y aquí está el libro. Sigo dando las gracias a Pedro Quintero, que es el diseñador de prácticamente todos mis libros, allá está presente. Gracias al ¿El fotógrafo está aquí? No, ¿Cómo es? pero creo que está conectado. ¿Cómo se llama el fotógrafo? Juan Calero. Juan Calero. La fotografía de la portada, escogida por Rosalexia, Pedro y yo, pues recoge el contraste típico de América Latina entre la modernidad y las favelas brasileñas, o los barrios caraqueños, o ese barrio gigantesco que hay en Bogotá, que se llama Ciudad Bolívar. Por cierto, a mí me causa mucha gracia cuando los caraqueños decimos que el barrio más grande de América Latina es Petare. Bueno, el barrio de Ciudad Bolívar en Bogotá, tú que viviste muchos años allí, tiene 3 millones de personas. Cuando digamos eso, tomemos en cuenta que Caracas es de las ciudades más pequeñas de América Latina. Bueno, gracias a Victoria Troconis, allá está, que en estos 4 libros siempre me ha ayudado en la corrección. Y gracias a todos ustedes, que de verdad me conmueve la presencia de todos ustedes aquí, siempre afectuosos, respaldando el trabajo, leyendo mis libros. Y
No podría mencionar a la cantidad de caras conocidas y cercanísimas para mi afecto, pero todos sepan que mi gratitud está aquí. Y bueno, esperemos que este libro sea útil, que siga abriendo preguntas sobre Latinoamérica, que siga desbrozando mitos y señalando logros, porque hay un tema complicado con las noticias. Las buenas noticias no nos interesan, ninguna. Nosotros queremos tragedias, malas noticias, y resulta que en Latinoamérica desde 1990, ininterrumpidamente, salvo durante la pandemia, ha estado creciendo económicamente. Por supuesto, Venezuela es una excepción por lo que todos sabemos, pero Latinoamérica no ha dejado de crecer. ¿En cuántos años son esos? Pues 30, casi 40 años. ¿Y cuándo empezó a crecer Latinoamérica? A partir del consenso de Washington y la asunción del liberalismo económico como el camino del crecimiento en todas partes del mundo. No hay otro camino para el crecimiento económico, y eso lo demuestra el continente. Por supuesto, los venezolanos tuvimos la mala suerte de que quienes nos dirigieron no se enteraron de esto o no querían enterarse, y hemos perdido mucho tiempo, pero también tenemos la esperanza de recuperarlo, y recuperarlo muy rápidamente, porque nuestras condiciones son excepcionales. Termino con algo que siempre relato a mis alumnos. En el año 96 fui a una conferencia sobre América Latina en la Universidad de Eichstätt, en Alemania, y después de la conferencia me fui a comer salchichas y tomar cerveza con los profesores alemanes que son expertos en América Latina. Y les pregunté, ¿cuáles son los dos países de América Latina más parecidos? Y los 10 profesores alemanes al unísono dijeron Argentina y Venezuela. Yo me quedé en principio extrañado, pero después comprendí perfectamente. Argentina y Venezuela son los dos países que durante el siglo XX, y Argentina antes, a partir de Alberdi y de Sarmiento, recibieron la mayor cantidad de inmigrantes. Eso es muy importante y es uno de los grandes resortes democráticos y de las grandes virtudes que tiene Venezuela, ser un país de inmigrantes. Los países de inmigrantes son abiertos, que tienden a la reconciliación, que tienden al diálogo. Yo les pregunto a ustedes en este momento, no les voy a decir que lo hagan, pero estoy seguro que es así, que levanten la mano quienes tienen abuelos extranjeros, y casi todo el auditorio la va a levantar. Quienes tienen bisabuelos, probablemente el auditorio completo va a levantar la mano. Nosotros no tenemos idea clara del capital que nosotros tenemos en eso, porque somos todos venezolanos, pero venimos y hemos ido formando un crisol de culturas, que es una de nuestras grandes fortalezas, y un crisol de culturas que han vivido y se han acostumbrado a dialogar, a entenderse. Ese es uno de los signos y de los signos venezolanos que ojalá prevalezcan en esta hora tan importante que estamos viviendo. Gracias a todos, de verdad. Muchas gracias a todos.